1970, el mundo acababa de entrar en una nueva década. Los ecos de los años 60 aún resonaban, la Guerra Fría seguía dividiendo al planeta. Los movimientos sociales no daban tregua, y la tecnología comenzaba a cambiar la forma en que vivíamos. Fue un año de esperanza, de conflicto y de transformación. Hoy te llevaremos a través de los principales hechos internacionales que marcaron ese crucial año. Panorama General. La Guerra Fría en su punto álgido, narradora en su victoria, alarmó a Washington y fue celebrada en Moscú. Chile se convirtió en el nuevo tablero de la Guerra Fría en América Latina. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética seguía marcando el pulso del mundo. Aunque la guerra no se libraba directamente entre ambas potencias, su influencia se extendía en forma de conflictos regionales, golpes de Estado y revoluciones. Cambios políticos clave en Chile. En septiembre, Salvador Allende se convierte en el primer presidente marxista elegido democráticamente en el mundo occidental. Camboya en marzo, príncipe Norodom Sihanouk fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Lon Nol. La insatisfacción obrera empezaba a agrietar el bloque soviético desde adentro. Estados Unidos intensificó su intervención en la región del sudeste asiático, provocando aún más caos en la guerra de Vietnam. Polonia, tras protestas masivas por la subida de precio. El líder comunista W.A.D. Zaugou Muquet fue sustituido por Edward Gierek. Paz, conflictos y movimientos sociales. El 4 de mayo ocurrió la masacre de Kent State, donde la Guardia Nacional mató a 4 estudiantes durante una manifestación pacífica. La misión fue abortada, pero el regreso exitoso fue considerado un milagro técnico. Fue la primera misión robótica en lograrlo, marcando un hito para el programa soviético. La frase "Houston, tenemos un problema" quedó grabada en la historia. El hecho estremeció al país y generó una oleada de repudio internacional. La dependencia del petróleo y las tensiones en Medio Oriente empezaban a generar incertidumbre económica. Vietnam y el mundo antiguerra. La guerra en Vietnam seguía su curso con miles de víctimas cada mes. Pero algo estaba cambiando en la presión desde casa. Era una señal en la autosuficiencia energética occidental. Comenzaba a declinar. En Estados Unidos, las protestas contra la guerra eran cada vez más intensas. En Estados Unidos, se organizó la Marcha por la Igualdad de Derechos el 26 de agosto, conmemorando el 50 aniversario del voto femenino. Se estima que murieron más de 70,000 personas. Fue una de las mayores catástrofes naturales del siglo XX en México. Aún se sentían las secuelas del movimiento estudiantil de 1968, y en Argentina se vivía un clima de creciente violencia política. El Tratado de No Proliferación Nuclear, acordado en 1968, fue ratificado por más países en 1970 y entró en vigor, marcando un esfuerzo global por evitar la expansión de armas nucleares. Tratados de desarme en cada uno de los 4 miembros seguiría su carrera solista, pero el impacto fue inmenso en el mundo musical y cultural. A pesar de la tensión, se firmaron los primeros pasos hacia el control de armas. 3 avances científicos y tecnológicos. Carrera espacial fue un recordatorio brutal de los desafíos postcoloniales en África. El Apolo 11 ya había llegado a la Luna en 1969. La carrera espacial continuó en 1970. Apolo 13 despegó en abril, pero una explosión en el módulo de servicio puso en peligro la vida de sus astronautas. El planeta sentía ya las señales del cambio climático, las crisis energéticas y la globalización incipiente. La URSS, ese también avanzó. Lanzó la sonda Luna 16, que logró regresar con muestras lunares a la Tierra. Un año lleno de contrastes en esperanza y desesperación, progreso y tragedia, represión y lucha. 4 en economía y sociedad, crisis y petróleo. El mundo comenzó a sentir los primeros signos de una futura crisis energética, aunque la gran crisis del petróleo llegaría en 1973. En 1970, la producción petrolera de Estados Unidos alcanzó su pico histórico. Movimientos feministas y sociales. En 1970, las mujeres alzaron la voz en muchos rincones del mundo. En Europa y América Latina, los movimientos feministas comenzaban a tomar fuerza, denunciando la desigualdad de género y demandando acceso al trabajo, la educación y la política. 5 desastres y tragedias. Terremoto de Perú. Un sismo de magnitud 7.9 sacudió la costa norte de Perú y provocó una luz en Yungay. Fuerzas armadas y represión en varios países. Las fuerzas militares reprimieron protestas civiles. 6 en cultura y música. La cultura fue, como siempre, un reflejo del momento. Los Beatles anunciaron oficialmente su separación en abril de 1970. El final de una era. En el cine, películas como Patton mostraban la fascinación del público por las figuras militares,
mientras que otros films exploraban temas más existenciales o sociales. 7 en África y Asia, nuevas realidades. Fiji y Tonga obtuvieron su independencia del Reino Unido, sumándose al proceso de descolonización que transformaba el mapa político del planeta. En Nigeria, tras 3 años de guerra civil, el conflicto de Biafra terminó en enero con un saldo devastador, a más de 1 millón de muertos, muchos de ellos por hambre. Conclusión: en un año que sembró el futuro narrador reflexivo, fue un punto de inflexión. Los movimientos sociales se consolidaban, los bloques políticos redefinían sus estrategias. 1970 fue mucho más que un año de noticias. Las decisiones tomadas entonces por líderes, pueblos y movimientos marcaron el rumbo de las siguientes décadas. 1970 fue solo el inicio de una década convulsa, pero también creativa, que cambió la historia del mundo para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.